Buenas tardes a todas y todos. Les queremos dar la bienvenida a esta nueva charla informativa organizada por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hoy estamos reunidos para conocer más en profundidad sobre el programa de Magíster en Control de Gestión en su formato full-time. Quiero partir agradeciendo al equipo de posgrado que nos acompaña esta tarde, teniendo a José por el área de marketing y a Natalia Garrido por el área de admisión, que estará respondiendo todas sus dudas respecto al proceso de postulación y financiamiento. Y, por supuesto, saludar a la expositora del día de hoy, Verónica Fuentes, directora académica del Magíster en Control y Gestión en su formato full-time. Ella es profesora asistente del Departamento de Control y Gestión de Sistemas de Información de nuestra facultad y contador auditor ingeniero en Información y Control de Gestión de la Universidad de Chile. Además, cuenta con un magíster en Control de Gestión de la Universidad de Chile y es PhD Health Policy and Administration de la Universidad de Pensilvania. Sus campos de investigación son la gestión en salud, control de gestión, sistemas de costeo y gestión de costos y gestión de calidad. Los invitamos a hacer sus preguntas a través del chat marcando la opción todos para que así todos podamos observarla y responderla. Y les recuerdo que esta charla está siendo grabada. Profesora, si hay alguna pregunta en la que le gustaría profundizar, nos puede indicar y le podemos dar el micrófono a la persona que esté preguntando. Y sin más, le doy la palabra. Muchísimas gracias. Hoy día entonces quiero partir esta actividad con algo un poquito dinámico, dado que es tarde, ¿no es cierto? Y a veces uno ya está a la altura del partido, está un poquito cansado, por eso también les agradezco el interés y que se hayan motivado para participar en esta charla. Y entonces quisiera partir con, ¿lo pueden ver ahí? Ahí lo pueden ver, ¿cierto? ¿Estoy compartiendo bien? Sí, profesora, se ve el Kahoot. Sí, ya. Entonces ahí si pueden descargar la aplicación o pueden entrar a www.kahoot y luego entrar a la página y entonces tienen que entrar con este PIN, ¿ya? Les recomiendo eso sí que ojalá usen su dispositivo móvil para poder hacer esto porque es más simple poder participar así, pero también lo pueden hacer con su computador, no hay problema. Para el tipo de pregunta que vamos a hacer no hay problema con cualquier dispositivo. ¿Ya? Y entonces cuando entran, gracias ahí, José, ustedes pueden hacerlo. Ahí veo que Seba, Valentina ya han ingresado. Les va a pedir primero el PIN y luego les va a pedir que ustedes coloquen su nombre. Y entonces voy a esperar acá, que ojalá se puedan, me avisan ahí, creo que está, ahí tenemos Benjamín, Alfonso, Valentina, Seba, Eduardo falta. Hay dos Sebastián, así que el otro Sebastián, por favor, póngase el apellido para que saber cuál es cuál. Carlos, ahí los tenemos todos, ¿no? 2, 4. Ahí parece que están. Falta uno. ¿Quién falta aquí? Eduardo. Eduardo, si tienes alguna dificultad técnica, nos puedes hacer saber por el chat, o si quieres puedes prender tu micrófono. ¿Lo está descargando? Ya, perfecto. Te vamos a esperar ahí por mientras. Les voy a pedir un poquitito de paciencia a los demás para que esperemos a Eduardo para que él también pueda participar de esta intervención. La idea es que podamos hacer esto lo más interactivo posible y también darle espacio a ustedes a que puedan hacer la mayor parte de sus consultas y entonces que se vayan lo más informados posible después para que puedan tomar su decisión. Ahí está Eduardo. Ahí estamos entonces todos y vamos entonces a partir con esta dinámica. ¿Ya? Entonces, ojo que esto es con tiempo, así que hay concentración máxima. Aquí vamos a ponerle la musiquita. ¿Escuchan la musiquita, no? Ustedes tienen que escribir su respuesta nomás en el espacio que aparezca.
Ya tenemos una respuesta. ¿Hay alguien más que ya también entregó su respuesta? Victoria y Isadora llegaron un poquito más tarde y no van a poder participar de esto, pero van a poder participar de las últimas dos, así que no se preocupen. Igual en el intertanto, Isadora y Victoria, si pueden bajar, ahí en el chat aparece el link para que ustedes puedan bajar la aplicación o no. Bien, perfecto. Ahí todos han entregado su respuesta, entonces ahora vamos a ver sus respuestas y vamos a ver qué tenemos acá. Por ejemplo, tenemos profundizar en herramientas de control de gestión aplicadas al mundo laboral en forma práctica. ¿Quién respondió esto? Que levante la mano. Porque efectivamente, aquí, ¿quién? Alfonso, efectivamente, Alfonso, este magíster se trata de aprender, ¿no es cierto?, diferentes herramientas de control de gestión. Después vamos a ir viendo cómo se enfatiza esto después dentro de la malla del programa y cómo se aplican esto a las situaciones prácticas, ¿ya? Y entonces dentro del magíster lo que ustedes van a poder aprender es a identificar claramente cómo ustedes pueden seleccionar de este pool de herramientas, ¿no es cierto? Que igual que cuando uno trata de arreglar algo y, ¿verdad? Y tiene una caja de herramientas y quiere arreglar algo en particular y tiene que escoger la herramienta correcta para arreglar ese problema específico, eso es precisamente el perfil que tiene este magíster para que ustedes puedan entender, ¿no es cierto?, cómo diagnosticar adecuadamente los problemas que tienen las organizaciones y ayudarlas de la mejor manera con las herramientas que ustedes van a aprender a través del programa, ¿ya? Así que súper bien, Alfonso, ahí está bastante alineado con lo que es el programa. Después, potenciar las habilidades de gestión y manejo de información en el área profesional. Efectivamente, nosotros adentro del programa vamos a hacer, digamos, el esfuerzo para que ustedes vayan aprendiendo diferentes herramientas. Tenemos también un curso que nosotros le llamamos de profundización y amplitud. Después ahí, ¿quién dio esta respuesta para acordarme después de preguntar? Sebastián Pinto. Efectivamente, nosotros aquí tenemos incluso algunos cursos de profundización y amplitud que apuntan precisamente a lo que tú colocaste acá, así que para que después me recuerdes, Benjamín, también de hacer énfasis respecto de ese curso, ¿ya? Y que nosotros tenemos específicamente para potenciar esto, porque dentro de lo que es la labor del control de gestión, el uso de tecnologías de información es vital, ¿verdad? El cómo tú manejas fuentes de información diversa y mucha información, ¿verdad? Y cómo tú puedes procesar todo eso y convertirlo en un recurso relevante para las organizaciones, ¿no es cierto?, para que sean más exitosas. Después tenemos otro que es una profundización sobre esta área de la industria más a fondo, tratando temas más relacionados a economía. ¿Quién dio esta respuesta? Carlos. Parcialmente nosotros tenemos en lo que es profundización, pero más en temas administrativos más que económicos, ¿ya? Si bien nosotros tenemos algunos cursos aquí relacionados con la mirada más económica de los problemas que tienen que ver con el control de gestión, en particular, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que se denomina teoría de contrato, que es cómo entender, por ejemplo, la relación que tienen las personas que trabajan dentro de la organización con quienes contratan, entre comillas, el esfuerzo, que son los dueños. Eso visto desde un punto de vista económico, nosotros tenemos esos elementos dentro del programa, pero también tenemos los otros elementos que tienen que ver con la otra visión, ¿no es cierto?, también más del tipo de motivación, ¿no es cierto?, y temas de comportamiento organizacional, ¿ya? Entonces tenemos un foco de ambos, ¿ya? Si bien tenemos temas que están tenemos la visión, entre comillas, económica de muchos de los temas,
también tenemos esta otra mirada, ¿ya? Y eso es lo que enriquece mucho el programa en sí y la visión que ustedes finalmente van a tener como estudiantes, porque les va a permitir verlo, ¿no es cierto?, desde las dos aristas, ¿ya? Principalmente porque después ustedes van a poder ver que varias de las teorías que están dando vueltas en términos administrativos, lo que aparece, ¿no es cierto?, en los libros de texto, no son teorías completas en el sentido de que, si bien pueden explicar varias situaciones, ¿verdad?, no pueden explicarlo todo, y entonces uno finalmente va a necesitar tener un pool, ¿no es cierto?, complementario de cosas para poder entender mejor lo que ocurre dentro de las organizaciones, ¿sí? Después tenemos acá ahora, para ahondar en temas de planificación estratégica y controles. ¿Quién dio esta respuesta? ¿Si me puede levantar la mano? Valentina, ya. Muy bien, Valentina, sí, efectivamente, nosotros vemos temas de planificación estratégica y controles. El control de gestión en particular se focaliza fundamentalmente en el esfuerzo que tiene que ver como con la parte intermedia, ¿ya? Si bien ustedes van a aprender varias herramientas que tienen que ver con cómo se pueden realizar planificaciones estratégicas efectivas, el foco principal de lo que tiene que ver con el programa y lo que tiene que ver con el control de gestión propiamente tal, tiene que ver con los esfuerzos para poder implementar de manera efectiva esas estrategias, ¿ya? Entonces nosotros, si bien tenemos que asegurarnos de, ojalá, ¿no es cierto?, escoger la mejor estrategia, ¿cierto?, después la segunda preocupación viene a cómo nosotros, una vez que hemos escogido supuestamente la mejor estrategia, ¿no es cierto?, la implementamos dentro de la organización, porque las organizaciones no son una o dos personas, son muchas personas trabajando, ¿cierto?, juntas, y en consecuencia después tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿no es cierto?, para que los diferentes grupos de trabajo estén remando todos, ¿no es cierto?, de manera alineada, ¿verdad? Porque si no, es el caos dentro de la organización, y por muy espectacular que haya sido la estrategia que nosotros hayamos escogido, si no la podemos implementar bien y no la podemos después controlar bien, entonces no vamos a poder tener éxito, ¿ya? Y entonces efectivamente nosotros ahondamos mucho en esos temas, Valentina. Después acá hay otra respuesta, dice administración de los recursos para cumplir con los objetivos de la empresa. Precisamente, ¿qué me dio esta respuesta? ¿Qué me puede indicar acá? No alcanzo a ver quién dio esta respuesta. Eduardo. Eduardo, efectivamente, una de las cosas, ¿no es cierto?, que ocurre dentro de las organizaciones es que los recursos no son infinitos, ¿cierto? Y entonces nosotros tenemos que priorizar, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, lo tenemos que hacer cada uno en su vida cotidiana, y también lo tenemos que hacer dentro de las organizaciones. Entonces, efectivamente, nosotros aquí dentro del magíster, ustedes van a ver diferentes cursos en los cuales se toca esto. En particular, también tenemos un curso donde nosotros vemos temas de presupuestos y costos en particular, para, ¿no es cierto?, poder ayudar en ese sentido a las organizaciones a ser mucho más eficientes y también lograr una mayor efectividad al asignar adecuadamente los recursos, y después también poder tener diferentes otros elementos que permitan a la organización mejorar su eficiencia, ¿ya? Y tener mejor información para tomar decisiones en términos de administración de recursos, ¿ya? Entonces, efectivamente, eso también lo toma y lo profundiza el programa. Aquí tengo otra respuesta que dice profundización de sistemas de control de gestión formales e informales que alinean los comportamientos de los principales agentes. ¿Quién me dio esta respuesta? ¿Benjamín? Sí. Benjamín, precisamente, ¿no es cierto? Aquí lo que nosotros hacemos es ver diferentes herramientas, ¿no es cierto?, que ustedes pueden utilizar. Diferentes elementos, por ejemplo, dentro de la organización uno puede utilizar diferentes formas, ¿no es cierto?, de alinear comportamiento. Puede haber mecanismos de control formales, pueden ver elementos que tienen que ver con la cultura organizacional, ¿no es cierto? Y entonces aquí dentro del magíster, finalmente ustedes van a tener un pool de herramientas, insisto, amplio, para poder dentro de las organizaciones, ¿no es cierto?, ustedes
implementar lo que sea más efectivo para esa organización en particular, ¿ya? Y ese es el arte, entre comillas, que hay dentro de lo que es el control de gestión, ¿sí? De poder identificar lo que realmente se requiere para una situación y poder implementar ese tipo de solución específica para esa herramienta, esa empresa, perdón. Ninguna solución es así como uno diga, ah, esto se puede aplicar en todos los casos, esta es la bala de oro, ¿no es cierto?, que nosotros podemos ocupar para todo. No, ustedes aquí en el programa van a aprender que no, y van a aprender diferentes elementos que uno puede utilizar, ¿no es cierto?, para discernir qué es más adecuado en una situación que en otra, ¿ya? Y ese es el plus también que tiene este programa. Y por último tenemos aquí una respuesta que es ámbitos y funciones de control de gestión en empresas de mayor tamaño. ¿Quién me dio esta respuesta? Sebastián García. Efectivamente, donde más se visualiza, ¿no es cierto?, la necesidad y también los beneficios de este tipo de herramientas de control de gestión es en empresas más grandes, ¿ya? De medianas hacia arriba, ¿sí? En empresas pequeñas se pueden ocupar varias de las herramientas de control de gestión que ustedes, o sea, de los lineamientos de control de gestión que ustedes van a aprender en el curso, pero en empresas más pequeñas, cuando son menos personas, en general, ¿no es cierto?, los esfuerzos de coordinación son un poco más simples, ¿no es cierto?, de lograr, porque son efectivamente menos personas. Si son 3, 4 personas, ¿cierto?, es más fácil coordinarse. No así cuando son 500 o 800 o 1500 personas, ¿ya? Y entonces, efectivamente ahí como habías mencionado tú, Sebastián, este tipo de pool de herramientas nos va a servir para poder ayudar a tener éxito a organizaciones, ¿no es cierto?, de mediano y gran tamaño, ¿ya? Que son las que en general batallan mucho más con los problemas, ¿no es cierto?, que después vamos a ver que aborda el control de gestión, ¿ya? Así que súper bien, ¿eh? Están más o menos todos en la charla correcta, ¿verdad?, con sus intereses en donde tienen que estar. Y ahora entonces yo voy a pasar a explicarles un poquito más en qué consiste el programa, cuáles son los cursos que tenemos, cuál es la estructura, algunas características, ¿no es cierto?, también beneficios que tiene la facultad, y siéntanse libres en cualquier momento de ustedes hacer sus consultas para que podamos, ¿no es cierto?, ir respondiendo a cada una de sus inquietudes de la mejor manera, ¿ya? Entonces aquí voy a pasar a la presentación, y después al final también les pido que se queden unos minutitos para responderme una última pregunta con esa misma dinámica de Kahoot, así que los que no lo han bajado todavía, por favor que lo puedan bajar, ¿ya? Entonces ahí estoy compartiendo, ahí estoy, están viendo la presentación, ¿cierto? ¿Me pueden ahí confirmar en el chat? Profesora, Sí, gracias. se ve la presentación. Ya. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a partir. Siempre se ve así porque tengo 2 pantallas. Ahí sí, ¿ya? Entonces, el magíster en control de gestión full time. Primero que todo, les quiero aclarar que este magíster nosotros lo tenemos en 2 versiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta versión en particular está pensada para estudiantes que tengan muy poca experiencia laboral, ¿ya? Y entonces nosotros nos focalizamos dentro de el programa en hacer diferentes actividades, diferentes experiencias que ustedes van a ir haciendo dentro del programa, de forma tal que ustedes puedan salir, ¿no es cierto?, con las mismas competencias que eventualmente pueden salir personas que hacen esto mismo, ¿no es cierto?, y tienen más experiencia que ustedes, ¿ya? Entonces, eso es súper importante de entender, porque para efectos prácticos, entonces, nosotros enfatizamos eso mucho dentro del programa para que ustedes, ¿no es cierto?, lo puedan obtener a través de casos y diferentes ejemplos que se dan en clase, ¿no es cierto?, para que ustedes vayan viendo cómo esto finalmente puede aplicar en empresas reales cuando ustedes no tienen tanta experiencia. Benjamín me dice a qué me refiero con esas actividades. Me refiero en particular, a ver,
muy buena tu pregunta, Benjamín. Me refiero a que tenemos casos que son casos reales, ¿no es cierto?, que ustedes pueden desarrollar en las diferentes clases, se toman en función de los diferentes puntos que, ¿no es cierto?, tenga cada curso, y se desarrollan ese tipo de casos, ¿ya? Donde ustedes pueden analizar una situación empresarial, ¿no es cierto?, y diagnosticar en los problemas que ocurren en esa situación empresarial, y luego, ¿no es cierto?, diseñar soluciones aplicadas para esa realidad en particular. Y bueno, también tenemos unas partes un poco más aplicadas que tiene que ver con el proyecto de grado, ¿ya? Entonces en el proyecto de grado ahí ya sí se les pide hacer una aplicación propiamente tal, pero eso ya al final, más al final del programa, ¿ya? Entonces a través de los diferentes cursos ustedes van ganando distinta expertise, ¿no es cierto?, diferentes conocimientos, y luego finalmente nosotros les pedimos, ok, y ahora entonces demuestre que usted sabe aplicar todas estas cosas, y eso va en el proyecto de grado, y ustedes ahí trabajan codo a codo con un profesor guía que los va guiando respecto de esto, ¿no es cierto?, y ustedes trabajan con una situación real, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿a quién va dirigido este programa? Este programa en particular, como les decía, en su versión full time está focalizado, ¿no es cierto?, en alumnos de pregrado en sus últimos años o personas que han egresado recientemente y por lo tanto tienen pocos años de experiencia laboral. Y aquellos entonces que buscan incrementar conocimientos en el área particularmente de control de gestión, para entonces posteriormente poder estar desempeñándose ya sea en el ámbito académico, ya como fue mi caso. Yo hice el magíster en control de gestión, pero luego, ¿no es cierto?, en vez de continuar en términos de ir a trabajar a una empresa, yo continué en la línea académica y me fui a hacer un doctorado a Estados Unidos. Pero, ¿no es cierto?, ese es un camino. El otro camino que eventualmente ustedes pueden seguir, ¿no es cierto?, tiene que ver con utilizar estos conocimientos para trabajar dentro de una empresa particularmente, ¿ya? Les paso el aviso al tiro de que esta es una profesión súper demandada en general, ¿ya? Así que la gente que luego obtiene el grado de magíster en control de gestión en general, les cuesta poco encontrar trabajo y se demoran poco también en encontrar trabajo. De hecho, tenemos ahora algunos egresados que están corriendo ahora tratando de terminar su proyecto de grado para tener luego el título, porque ya encontraron trabajo, ¿no es cierto?, y no les van a subir el sueldo hasta que finalmente tengan el título en la mano, ¿ya? Entonces es una profesión bastante demandada, sobre todo en momentos tan críticos como los de hoy día, porque como también vamos a ver a través de los cursos que yo les voy a ir mostrando, la carrera, digamos, profesional todo lo que tiene que ver con el área de control de gestión, las empresas las utilizan, ¿no es cierto?, para poder ayudar a controlar el caos, básicamente, ¿no es cierto?, y poder sortear situaciones con mucha incertidumbre, ¿ya? Que es, por ejemplo, como lo que estamos viviendo ahora, y entonces se vuelve una profesión bastante demandada, ¿ya? Y como les digo, entonces ustedes pueden terminar trabajando en una empresa o también, ¿no es cierto?, si es que a ustedes les interesa más la parte de ¿no es cierto?, ser su propio jefe, ¿verdad? Y quieren ir por su emprendimiento, también es posible, ¿no es cierto?, con los conocimientos que ustedes obtienen en el magíster, que ustedes desarrollen, por ejemplo, una empresa para hacer consultoría a instituciones, ¿no es cierto?, que quieran, por ejemplo, subcontratar parte de estos servicios para ayudarlos con problemas específicos, ¿ya? Entonces, el objetivo es preparar personas en el diseño, operación y mantención de todos los procesos, sistemas y herramientas de control de las organizaciones, y de forma tal entonces que se permita a la organización controlar la implementación de los planes y estrategias para, ¿no es cierto?, poder asegurarse que esas decisiones que se tomaron, ¿no es cierto?, inicialmente respecto de cómo se iba a competir, ¿no es cierto?, cómo finalmente la organización pretende, ¿no es cierto?, mantenerse exitosa en los mercados en los cuales, o en los negocios en los cuales ha decidido competir,
Y luego también evaluar la efectividad de estos planes y adecuarlos si se requiere, ¿no es cierto? Dado que uno observa, por ejemplo, que a lo mejor los resultados no son los esperados y uno puede observar, por ejemplo, que a lo mejor uno creía, por ejemplo, que ciertas cosas tenían mayor impacto que otras, etcétera, y uno puede ir adecuando, ¿no es cierto?, el camino en base a resultados empíricos, ¿ya? O cambios, por ejemplo, que ocurran en el entorno que requieran, ¿no es cierto?, hacer esas adecuaciones, ¿ya? Como por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió con la pandemia, ¿no es cierto? Obviamente ahí los planes iniciales, todo lo que tenía planificado las empresas como finales del 2019, se vio altamente modificado obviamente por el tema, ¿no es cierto?, pandemia, ¿ya? Y ahí entonces claramente hay que hacer adecuaciones al respecto, y esto requiere adecuaciones a nivel, ¿no es cierto?, de toda la empresa en términos de los planes operativos, o sea, las diferentes acciones que va a emprender la organización durante los periodos, ¿no es cierto?, que cubra esa planificación, y los impactos financieros también que eso eventualmente puede tener para la organización, ¿ya? ¿Qué cursos nosotros tenemos entonces para prepararnos para hacer todas esas cosas que les acabo de decir, ¿ya? Primero que todo, el programa de estudio incluye 3 cursos de nivelación, ¿ya? Estos 3 cursos de nivelación, dado que normalmente tenemos carreras afines que se interesan por tomar este magíster, como ingeniería industrial, ingeniería comercial, contador auditor, son las más comunes. Hemos tenido otras carreras también, pero esas son las más comunes. Normalmente nosotros encontramos dentro del pregrado que ustedes han realizado esos cursos, ¿ya? Que normalmente ustedes tienen algún curso de administración de empresas, estadística o economía de la empresa, por lo cual ustedes pueden convalidar esa nivelación, ¿ya? Si es que no la tuvieran, ¿no es cierto?, tendrían que cursar esa nivelación dentro del programa, ¿ya? Benjamín me pregunta cómo se adecua este programa con la articulación para estudiantes de FEN de ingeniería comercial. Eso depende de en qué año estés, Benjamín, ¿ya? Se adecua bastante bien. Sí, se adecua bastante bien porque, primero que todo, los cursos de nivelación para todos los estudiantes FEN se convalidan de manera automática, ¿ya? Nosotros eso lo hacemos automáticamente porque ya tenemos definido qué cursos equivalen a esto en particular. Para las personas que no son de FEN, le solicitamos, ¿no es cierto?, dentro de los antecedentes varias cosas que nos permiten a nosotros discernir si están o no presentes. Respecto de las personas que son de FEN, y por ejemplo, tú, Benjamín, que eres de 5º grado, lo que tú puedes hacer es hacer el empalme y tomar algunos cursos, los cursos que te queden, ¿no es cierto?, de tu pregrado obligatorio, y los cursos selectivos, tomarlos dentro del magíster en control de gestión. Y entonces, al hacer eso, después nosotros te convalidamos esos cursos que tú has cursado dentro del programa, ¿verdad? O sea, no los tienes que hacer de nuevo, ¿no es cierto? Y el pregrado te los toma como cursos realizados y por lo tanto no, queda, para ambos casos, ¿no es cierto?, queda el curso realizado. Carlos me pregunta ¿cuál es el horario? ¿Existe flexibilidad para personas que están comenzando recientemente a trabajar en modalidad online o presencial? A ver, este programa está pensado full time, las clases están diseñadas en los horarios de 8 a 6. En general, los bloques son normalmente, están juntos, no tienen ventanas tan largas como a veces pasan en los pregrados. Y entonces, en particular, no está pensado para personas que trabajan, ¿ya? No a full time, ¿ya? Pero sí, eventualmente hemos tenido estudiantes que tratan de compatibilizar un poco este programa con tener, ¿no es cierto?, algún trabajo, ¿no es cierto?, no de tiempo completo. Y entonces pueden utilizar, ¿no es cierto?, algunas horas para asistir a las clases y luego, ¿no es cierto?, compatibilizarlo con el resto de las otras
demandas que se realizan dentro de tu trabajo, ¿ya? En esos casos, la recomendación es tomar un poco menos de cursos. Ya normalmente los estudiantes que solamente están dedicados a estudiar toman 4 cursos, como está sugerido acá en la malla. Pero nosotros también ofrecemos, que después lo voy a mencionar, pero para responder a tu pregunta, Carlos, también ofrecemos cursos en lo que se denomina Semana Internacional dentro de la facultad, y entonces ese te permite tomar cursos en otros momentos del semestre, ya que son más cortitos, que valen un poquito menos de crédito, pero 2 de esos cursos equivalen a uno de profundización y amplitud, y entonces ahí tú puedes no demorar el avance, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, tomar 3 cursos en el semestre, pero después tomar esos cursos en la semana internacional y entonces ir avanzando más o menos al ritmo que corresponde, ¿ya? Porque con 4 cursos en el semestre más trabajar no lo recomendamos, ¿no es cierto? Porque estos cursos son bastante demandantes, ya en términos de que igual se piden trabajos en equipo y etcétera, ¿no? Porque eso nosotros lo necesitamos para que ustedes puedan desarrollar todas las habilidades que son las que les prometemos que van a lograr a través de este programa, ¿ya? ¿Sí? ¿Respondí a tu pregunta, Carlos? ¿Sí? Ok. Entonces, como les decía, están los cursos de nivelación, después vienen lo que nosotros le denominamos cursos de formación avanzada, que en el fondo son los cursos obligatorios del programa, ¿ya? Y el curso tiene, o sea, perdón, el programa tiene 5 cursos que son obligatorios, o sea, que ustedes tienen que tomar sí o sí, ¿ya? Esos cursos son el de modelos de control, ¿ya? Que está este de aquí, ¿cierto? Este de aquí, modelos de control de gestión, planificación estratégica y gestión de procesos, que son los que están con nombre, ¿ya? Después, comportamiento organizacional, que es un curso en la línea, digamos, core de lo que es control de gestión. Después, el curso de planificación y control financiero. Y por último, el curso de herramientas y de control de gestión, que también está dentro de la línea core. Son 3 los que son dentro de la línea core de control de gestión propiamente tal, y 2 que son complementarios importantes que ustedes los tomen sí o sí, ¿ya? Eso es lo base, y después de eso, ustedes van a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cursos de profundización y amplitud. Esos cursos de profundización y amplitud son cursos electivos básicamente, donde ustedes pueden escoger profundizar ciertas cosas. Por ejemplo, si a ustedes les interesaba, por ejemplo, al principio, ¿no es cierto?, habíamos visto los temas de sistemas de información, ¿verdad?, análisis de datos, etcétera. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un curso que es Business Analytics, donde ustedes aprenden cosas de inteligencia artificial, ¿verdad?, Python, etcétera, ¿no? Que les permiten apoyar toda esta parte que tiene que ver con el uso de información de manera efectiva para poder hacer, ¿no es cierto?, control de gestión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese es un curso que ustedes pueden tomar. Tenemos otros cursos que tienen que ver con profundización, por ejemplo, con temas de costo, ¿ya?, de calidad, y así tenemos varios cursos que ustedes pueden optar por tomar para profundizar ciertas temáticas que a ustedes les interesen, ¿no es cierto?, potenciar más dentro de lo que va a ser su desarrollo profesional probablemente, ¿no es cierto? Porque ahí ustedes pueden agarrar, ¿no es cierto?, un nicho que para ustedes sea un poquito más interesante, ¿sí? Y entonces ahí tenemos esos 5 cursos. Y después, lo otro que nosotros tenemos dentro de este programa son un taller de tesis, que este taller de tesis equivale a un curso, pero en este curso ustedes van a ser acompañados para ir desarrollando lo que después va a ser su proyecto de grado, ¿ya? Y entonces acá ustedes van a aprender todas las herramientas que necesitan, ¿no es cierto?, para poder construir su proyecto de grado, y van a ir construyendo su propuesta, ¿ya? Van a trabajar junto con un profesor guía y junto con la profesora del taller de tesis para ir moldeando esta propuesta y finalmente, ¿no es cierto?, tener una propuesta para poder trabajar en su proyecto de grado ya a cabalidad en el último semestre. Pero en general, ¿no es cierto?, lo que ocurre
es que los estudiantes, ¿no es cierto?, como el taller de tesis lo hacen en el primer semestre del segundo año, que sería el tercer semestre, finalmente se demoran, están todo el segundo año, ¿no es cierto?, trabajando en su proyecto de grado para poder terminar entonces este programa en 2 años. ¿Ya? Benjamín me dice, el orden de estos ramos es obligatorio. Los que son obligatorios en este orden son modelos, comportamiento y herramienta. Esos tienen que tomarse en ese orden sí o sí porque tienen, como le decía, están en una línea, ¿ya? Los otros cursos se pueden tomar en otro orden, si depende, ¿no es cierto?, de cuándo ustedes lo quieran tomar, ¿ya? Pero esos 3 necesariamente tienen que ser uno después del otro porque sí, exactamente, Benjamín, son requisitos. ¿Por qué? Porque en el fondo el curso que sigue toma conocimientos del curso previo y así sucesivamente. Entonces, no pueden tomarse en otro orden porque es como los matemáticas, ¿no es cierto? Matemática 1, 2, 3, si uno toma el matemática 3 sin haber tomado el 1, obviamente le van a faltar ciertos conocimientos que se necesitan para ese otro curso. Esto es lo mismo, ¿ya? Entonces el curso de herramientas de control de gestión ya toma todos los otros elementos y ve, ¿no es cierto?, cómo se aplican. Entonces, pero para eso se requiere primero saber, tener nociones generales de lo que te entregan los otros 2 cursos. ¿Sí? Entonces, eso sí se necesitan sí o sí tomar de manera ordenada. ¿Ya? Y esto entonces lo que es el programa, ¿no es cierto?, de estudio del magíster completo, ¿ya? Las personas, hay algunas personas que toman esto dentro de su pregrado, las personas que están en FEN lo hacen como empalme y entonces pueden sacar el magíster en 1 año porque hacen coincidir su último año de pregrado, ¿no es cierto?, con el magíster y finalmente entonces solamente después hacen 1 año adicional en el programa porque logran avanzar, ¿no es cierto?, mientras están dentro de su pregrado, ¿ya? Y las personas que parten desde 0, entonces serían 4 semestres. ¿Ya? Ahí ya lo expliqué cada uno. Aquí entonces les muestro el comité académico. Si ustedes pueden ver, estoy yo, referentemente ahí justo al medio, como parte del comité, en mi calidad de directora del programa. Está también Alicia Núñez, que es la directora del programa, pero en la versión Weekend. Y también tenemos a la profesora Liliana Neri. Las 3 pertenecemos también al claustro de control de gestión de la facultad. Y nosotros, ¿no es cierto?, tenemos, nuestras líneas de investigación están relacionadas también con temas de control de gestión, tenemos expertise en esta área. Y trabajamos en general también en cosas relacionadas con administración en salud, por si después les interesa, ¿no es cierto?, tomar el programa y hacer también aplicaciones ahí, ustedes podrían hablar con nosotras, por ejemplo. Ya trabajamos con hospitales, ¿verdad?, clínicas, etc. Y aquí tenemos más profesores que también son parte del programa. Tenemos, por ejemplo, Aldo Caprile, que dicta el curso de comportamiento organizacional. Bueno, aquí puse de nuevo a Alicia también, que hace clases en el programa. Ella en el Magíster Full Time hace un curso de profundización y amplitud que se llama Control de Gestión para Organizaciones Complejas, y entonces ahí ustedes pueden, por ejemplo, ver cómo se pueden aplicar herramientas para organizaciones, por ejemplo, qué pasa con las ONG, qué pasa, por ejemplo, con instituciones muy complejas como, por ejemplo, los hospitales, ¿no? O entidades gubernamentales, ¿ya? Y entonces ahí ustedes pueden ir viendo otro pool de herramientas que les puede servir, ¿no es cierto?, para tener una visión mucho más completa y poder entonces abrir las puertas de sus opciones profesionales para trabajar, ¿no es cierto?, básicamente en cualquier parte. Tenemos, por ejemplo, también a Antonio Farías, que hace el curso de modelos de control de gestión, Claudio Miller, que hace el curso de planificación estratégica y gestión de procesos. Tenemos al profesor Claudio Bonilla también, que hace un curso de profundización y amplitud.
de economía de la información y la incertidumbre. Entonces, los que les interese, por ejemplo, la visión económica de lo que tiene que ver con el problema de control de gestión, en ese curso se aborda esto a cabalidad. Tenemos también al profesor Gino Loyola, que hace clases de gobiernos corporativos. También un curso de profundización y amplitud, compensación ejecutiva de gobiernos corporativos. Y él entonces ve esto también desde el punto de vista económico. La profesora Elizabeth Gutiérrez, que hace el taller de tesis, y ella los acompaña, ¿no es cierto?, para poder estructurar su propuesta, ver si van a usar, por ejemplo, diferentes técnicas cualitativas o cuantitativas para poder desarrollar su trabajo, y entonces ahí ustedes aprenden un montón de otras herramientas también que les van a permitir, ¿no es cierto?, poder tener una visión mucho más clara de cómo estructurar, por ejemplo, el diagnóstico de problemas, ya que es una de las habilidades, ¿no es cierto?, principales que ustedes tienen que desarrollar a través del programa. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunos otros profesores: José Mirigó, que hace clases de análisis análisis de decisiones; Liliana Neris, que hace herramientas de control de gestión; Diego Beas, que hace el curso de Business Analytics; Harold López, que hace el curso de planificación y control financiero; y yo hago un curso de profundización y amplitud dentro del magíster, que es gestión de costos, ¿ya? También hago otro curso que se da dentro de la versión weekend, pero que también se habilitan algunos cupos para los que estén interesados en los temas de gestión de calidad, por ejemplo, ¿ya? Y así tenemos un pool relativamente amplio, y además de los cursos de la Semana Internacional, ¿no es cierto?, que ustedes también pueden tomar. ¿Qué duración tiene? Benjamín Canales me dice si gestión de costos es diferente a costo avanzado. ¿Te refieres al curso de pregrado, Benjamín? Sí. Discúlpeme que estoy con una alergia horrible, así que voy a tener que sonar nomás, porque si no voy a estornudar todo el rato. Sí, es distinto, Benjamín, el curso de costos avanzados el curso de gestión de costos dentro del magíster, pero el curso de gestión de costos dentro del magíster está pensado para personas que no tienen una base muy robusta en temas de costos, ¿ya? Por ejemplo, las personas que sean de las carreras de ingeniería comercial, ya sea administración o economía, no tienen en general en su malla cursos asociados a lo que tiene que ver con costos. Entonces, ese curso es un curso donde ustedes aprenden todo: presupuesto, todo, ¿ya? Y entonces les entrega todas las nociones que ustedes necesitan para poder implementar estas herramientas, ¿no es cierto?, después dentro de las organizaciones, particularmente porque el tema de costos, ¿no es cierto?, en muchas organizaciones siempre tiene una patita coja, no hay muchos expertos en costos en general, y entonces eso los habilita a ustedes, ¿no es cierto?, para ayudar a las organizaciones a poder generar mejor información de costos para tomar decisiones, ¿no es cierto? Si uno ni siquiera puede saber si está ganando o perdiendo plata, entonces estamos mal, ¿verdad? Y entonces en ese curso ustedes aprenden cómo podemos diseñar diferentes sistemas que permitan conocer con certeza cuáles son las ganancias que están obteniendo las organizaciones, ¿ya? O cuánto nos cuestan las cosas, por último, si aunque sea una organización sin fines de lucro, ¿no es cierto?, cuánto nos cuestan las cosas para poder saber, ¿no es cierto?, cómo podemos lograr mayor eficiencia y poder finalmente generar mayor cantidad de servicios para poder, ¿no es cierto?, poder generar, ¿no es cierto?, más servicios para todos los posibles beneficiarios que están, que pueden ser, ¿no es cierto?, valga la redundancia, beneficiados con la organización, ¿ya? La duración son, como les decía, ¿no es cierto?, 2 años. Esto dice más tesis, pero en general los estudiantes se demoran los 2 años, ¿ya? Con la modalidad que nosotros implementamos, de que empiezan a hacer la tesis a principios del segundo año. Normalmente se tardan, ¿no es cierto?, el año completo en terminarla, pero terminan todo dentro de los 2 primeros años.
¿Y qué horario tiene? Full time, clases de lunes a viernes desde 8 a 6:20, ¿no es cierto? Normalmente las clases son más temprano, ya en los bloques más temprano, no tenemos clases muy tarde en general, ¿ya? ¿Cuál es el costo del programa total? Son 305 UF más la matrícula, y aquí sale un valor referencial del año 2021, que es el que cobraba, ¿no es cierto?, la Universidad de Chile de 149.000. Y ahí después podemos ver, ¿no es cierto?, ahí se me pasó, a cuánto finalmente va a quedar el valor 2022, ¿ya? El inicio de clases empieza en el 7 de marzo del 2022, las clases del magíster, ¿ya? En este mismo formato, ¿no es cierto?, de clases de lunes a viernes. Adicionalmente, hasta ahora, ¿no es cierto?, hemos estado funcionando con clases híbridas, debido, ¿no es cierto?, a las restricciones de la pandemia, ¿no es cierto?, en algún minuto estuvimos casi full virtual porque como había cuarentena, ¿no es cierto?, etcétera. Y entonces la facultad ha hecho una inversión enorme en poder habilitar, ¿no es cierto?, diferentes tecnologías para poder hacer esto de la manera más idónea. Y entonces, dependiendo de cómo esto evolucione, si eventualmente, ¿no es cierto?, va a ser posible todo presencial, pero hasta ahora, ¿no es cierto?, con la información que tenemos, podemos decir de que es probable que tengamos, que si bien haremos el esfuerzo, ¿no es cierto?, de que pueda hacer la mayor cantidad presencial, la medida en la que las condiciones lo permitan, ¿no es cierto?, si no, tenemos habilitado esto para poder realizarlas de manera híbrida o incluso virtual, ¿ya? Y las ceremonias de graduación hasta ahora las hemos estado haciendo 100% online, pero de nuevo en la medida en la que las condiciones sanitarias lo permitan, potencialmente se podría hacer de manera presencial. Eduardo me pregunta si hay alguna diferencia entre el programa de estudio con el full time y el weekend. En términos del programa de estudio de los cursos que ustedes tienen que tomar, no hay diferencia, ¿ya? O sea, los cursos de profundización, perdón, de formación avanzada son los mismos y los cursos de profundización y amplitud ahí depende de lo que quieran tomar, ¿ya? La diferencia está en cómo se dictan las clases en términos del formato, los horarios y de las dinámicas que se realizan dentro de las salas de clase, ¿ya? Porque en el caso del weekend, debido a que las personas en general tienen un promedio sobre, no sé, hay personas con 10 años de experiencia, 12 años de experiencia, normalmente los que menos tienen son como 5 o 6 años. Las dinámicas que se producen dentro de la sala son distintas porque se utiliza mucho la experiencia de los diferentes estudiantes para potenciar, ¿no es cierto?, diferentes dinámicas y el aprendizaje dentro de la sala, ¿ya? En cambio, en el caso del full time, debido a que la experiencia que tienen los estudiantes es o cero o muy poquita, ¿no? La dinámica es totalmente distinta y entonces los profesores utilizan otro tipo de técnicas para poder entregar, ¿no es cierto?, dentro de sus metodologías de aprendizaje, entregar finalmente todos sus conocimientos y generar las habilidades que nosotros les prometemos que ustedes van a obtener a través de este programa, ¿ya? Entonces, esa es principalmente la diferencia en términos del formato y por eso que nosotros, junto con Alicia, ¿no es cierto?, después que les voy a explicar, hacemos entrevistas y todo, y verificamos este tipo de cosas para que indicarles a ustedes que vayan a hacer el programa que más los va a beneficiar a ustedes en términos, dependiendo de lo que ustedes tengan, ¿no es cierto?, en términos de su experiencia, en términos de su de todo lo que ustedes traigan como mochila anterior, nosotros les indicamos cuál de los dos es más recomendable para su caso, ¿ya? El perfil de egresos es el mismo, el proceso que nosotros hacemos, digamos, antes es el que varía. ¿Sí? ¿Eduardo? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer para postular a este programa? ¿Ya? Lo que ustedes tienen que hacer, tienen que entregar todos sus antecedentes, tienen que entregar, hacer una solicitud de admisión, su currículum,
cartas de interés, 2 cartas de recomendación, se necesitan un certificado de nota, ¿ya? Certificado de ranking también, que les facilite la universidad. Y todo eso, ¿no es cierto?, ustedes lo van documentando de manera digital, ¿ya? Y entonces, eso lo pueden ver también después directamente con posgrado, que ustedes van abriendo su expediente y van agregando la diferente documentación. No necesitan tener todo al tiro, se puede ir adicionando, ¿no es cierto?, de a poco hasta que ustedes lo tengan listo para poder empezar la postulación. Benjamín me pregunta, no, el certificado de notas que le entregan trae bueno, depende de si ya se titularon o no, ¿verdad? Pero en las notas que nosotros tomamos son las notas aprobadas, ¿ya? El promedio aprobado, ese es el que tomamos. ¿Sí? Y ahí Natalia está poniendo también el email con el cual ustedes pueden contactarse con ella para poder hacer el proceso de postulación. Valentina me dice, en el caso del empalme, ¿cuándo se debe hacer esto? A ver, Valentina, qué buena tu pregunta. Si ustedes quieren hacer el empalme, lo ideal es que lo hagan lo antes posible para que puedan aprovechar al máximo los beneficios del empalme, ¿ya? Entonces, si a ustedes les interesa hacer el empalme, ¿qué les recomiendo yo? Hay una página web a la que ustedes pueden acceder para ver las recomendaciones, pero también pueden contactarse conmigo. Yo les voy a, bueno, al final va a aparecer mi email, pero se pueden contactar también conmigo y ahí me pueden indicar con un email, ¿no es cierto?, que ustedes están interesados y entonces podemos conversar sobre alguna alternativa que sea la más idónea para la situación en la que estén ustedes, ¿ya? ¿Qué cursos les recomendaría yo, por ejemplo, tomar primero? Y cómo entonces podrían ir haciendo el encaje con el programa del magíster, de forma tal de que maximicen, ¿no es cierto?, los beneficios de estar en su pregrado y en el posgrado, y entonces se demore solamente un año, ¿ya? Pero si está Valentina en 4º año, es un excelente momento para poder hacer esto, ¿no es cierto?, de ir mirando, porque eventualmente la idea, ¿no es cierto?, es que tú no te pase al revés, que hayas hecho todos los cursos y después te des cuenta que quieres hacer esto, porque normalmente ahí te vas a demorar un poco más, ¿ya? No es que no se pueda, pero es que eventualmente te puedes demorar un poco más y no vas a aprovechar todos los beneficios, ¿sí? Ok, después que ustedes presentan todos sus antecedentes, tienen que tener una entrevista personal con el director del programa, que en este caso soy yo, así que ustedes tendrían que después tener una reunión conmigo. En este minuto, como todavía las cosas, ¿no es cierto?, está todo líquido, como dicen por ahí, ¿verdad? Y no tenemos certeza de todo, en este minuto las entrevistas las estamos haciendo a través de Zoom, ¿ya? Así que hasta nuevo aviso, por lo menos para las postulaciones que quedan, serían por esa plataforma, ¿ya? Y ahí después nosotros miramos los requisitos, requisitos que tienen que tener en la licenciatura para entrar al programa, ¿ya? No para hacer el empalme. Para hacer el empalme ustedes pueden tomar los cursos, hay otros requisitos que tienen que ver con que no pueden ser, por ejemplo, de 2º año para tomar cursos de magíster, eso no se puede, pero si, por ejemplo, como Valentina están en el 4º o en el 5º año, ya ahí pueden empezar a pensar en tomar algunos cursos del magíster para hacer su empalme, y si ya terminaron, necesitan tener la licenciatura para poder entrar al programa, ¿ya? Para poder ser alumnos de posgrado, porque alumno de posgrado significa que ustedes ya tienen un grado académico previo, y ese grado académico previo sería la licenciatura, ¿ya? Benjamín me pregunta si existe nota mínima. Nosotros pedimos un 5 de promedio ponderado, ¿ya? En general, pero nosotros miramos el pack completo de postulación, cartas de recomendación, ¿no es cierto?, ranking, etcétera, ¿ya? Miramos todo. Miramos la carta de interés, todo. Por eso pedimos todos esos papeles antes y todo eso se evalúa, ¿no es cierto?, más la entrevista, y luego en función, ¿no es cierto?, de todos sus antecedentes se toma una decisión, y esa decisión, ¿no es cierto?, también hay un pequeño test, ¿no es cierto?, de unas preguntas que tienen que ver con
evaluación de las habilidades lógico-matemáticas y comprensión de lectura, y eso también entra al análisis, y luego se toma una decisión respecto de si ustedes son admitidos al programa. También eventualmente puede ser que ustedes sean admitidos de manera condicional, que esto normalmente cuando ustedes muestran potencial, pero a lo mejor hay algún requisito que no cumple y todo, entonces se les puede, ¿no es cierto?, dar la oportunidad de demostrar, ¿no es cierto?, que ustedes son buenos candidatos, y entonces se puede poner esa condición, ¿ya? O a veces necesitan demostrar ciertas suficiencias temáticas que a lo mejor sus programas de pregrado no lo tenían, etcétera. Entonces, esas pueden ser razones en las cuales ustedes sean aceptados de manera condicional, y eso normalmente significa que ustedes tienen como un semestre de prueba hasta que prueben, ¿no es cierto?, que esa condición se cumpla, y ahí entonces pueden entrar al programa. Y también, ¿no es cierto?, puede estar la decisión de que no sean aceptados si es que no cumplen con los requisitos que el comité académico, ¿no es cierto?, del programa ha establecido. ¿Cuándo se cierran las postulaciones, Eduardo? Se cierran, las postulaciones se cierran ahora a final de año, al 30, a final de mes, para los que quieran postular a beca, ¿ya? Como dice ahí Natalia, hasta el 31 de enero, hasta el 30, perdón, enero tiene solo 30 días, hasta el 30 de enero para los que quieran postular con alguna opción de rebaja de arancel, ¿ya? Las rebajas de arancel que nosotros hacemos pueden ser por razón socioeconómica o por excelencia académica. Los resultados se saben más o menos después de que ustedes terminan la postulación. Pasa como más o menos, como puede ser una semana más o menos, en que se fija la fecha de la entrevista, y después son como 1, 2, 3 días hasta que ustedes reciben una respuesta, ¿ya? La respuesta es una respuesta formal de la escuela de posgrado. Ahí creo que respondí todas las preguntas, no sé si me faltó alguna. No, creo que ahí la respondí todo. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí solamente para enfatizar algunas cosas de por qué eventualmente, ¿no es cierto?, la FEN es un buen lugar para estudiar. Les recuerdo, eso sí, que como magíster en control de gestión nosotros somos los únicos. De hecho, tenemos muchos estudiantes extranjeros que vienen acá a la facultad a cursar el programa de magíster. Hemos tenido gente de Brasil, incluso China, ¿ya?, que han venido para acá, de Latinoamérica en general, Panamá, también Colombia, que han venido a estudiar acá porque nosotros tenemos, ¿no es cierto?, este programa, y en otros lados no está disponible. Y tenemos también bastante rato dictando este programa, así que también tenemos harta experiencia en esta temática en particular. Pero en particular respecto de la FEN, bueno, tenemos mucha trayectoria, al cuerpo académico, yo les mostré el cuerpo académico también que está vinculado al magíster full time. Ahí tenemos, nuestros profesores son todos, digamos, profesores que tienen mucha expertise, y la mayoría con doctorado, haciendo investigación en las diferentes áreas, ¿no es cierto?, y que eso les permite también hacer mejores clases también en sus diferentes especializaciones. Como les decía, ¿no es cierto?, nosotros estamos continuamente investigando y manteniéndonos al día de nuestros conocimientos también, así que lo que nosotros les entregamos después en la sala de clase es lo último, digamos, que está disponible en términos de conocimiento. Y hay una gran red también de egresados que ustedes pueden acceder también, y que les permite también facilitar el tema de cuando se quieren cambiar de trabajo, ¿verdad? Y cuando también están buscando trabajo, ¿ya? Eso les facilita bastante. Tenemos también un vínculo internacional porque tenemos profesores, en este programa en particular se dan muchos de los estudiantes internacionales, como les decía, que vienen a estudiar acá. Tenemos la Semana Internacional también para que ustedes puedan tener la experiencia de
tener clases con profesores que son de universidades extranjeras, pero que vienen para acá a hacer las clases. Hemos tenido profesores de Harvard, de distintas universidades del mundo, haciendo estas clases, ¿ya? Tenemos también algunos programas de perfeccionamiento de inglés, convenios con otras universidades para que ustedes se puedan hacer intercambio, etc. También este magíster está acreditado, ¿ya? Este es un programa que ya se ha acreditado, ¿no es cierto?, varias veces, y la última acreditación, ¿no es cierto?, que hicimos en el 2017 nos permitió estar acreditado por 7 años, ¿ya? Y es un programa que continuamente nosotros estamos tratando de mantener con perfeccionamiento para cumplir, ¿no es cierto?, con los requerimientos de calidad. En términos generales, ¿no es cierto?, también somos un referente a nivel latinoamericano, en general, en muchas de las temáticas, también en particular en los temas que tienen que ver con control de gestión. Como les digo, ustedes van a aprender las cosas más novedosas que están disponibles en las temáticas de control de gestión. Y también la facultad está acreditada ACSB, siempre me cuesta decir esa palabra porque tiene 2 A, y esta es una acreditación a la institución en particular, ya que se da a pocas instituciones, a pocas escuelas de negocio, y por lo tanto eso también nos muestra un sello de calidad, no tan solo del programa, sino que también de la facultad en su conjunto. Y eso les permite también que cuando ustedes, si quieren, por ejemplo, después irse a trabajar a otro lado o a estudiar a otra parte, ¿no es cierto?, como fue el caso mío, que yo me fui a estudiar después a Estados Unidos, les sirve, digamos, de referente de calidad también para estudiar allá. Alfonso me pregunta si se puede hacer intercambio como parte del programa de magíster. Sí se puede. La mayoría de nuestros estudiantes, en todo caso, lo que hace es tomar cursos en la Semana Internacional más que irse a hacer intercambio, pero sí es posible hacerlo, ¿ya? Y sí, se combinarían por los cursos de profundización y amplitud. Es en vez de esos cursos, porque los cursos de formación avanzada que yo les decía, que son los que aparecen con nombre en el programa, eso sí tienen que hacerlo sí o sí acá, ¿ya? Porque no se dictan en otro lado. En términos aquí entonces de cuáles son los beneficios, bueno, hay varios beneficios que ustedes pueden optar, ¿no es cierto?, que tienen que ver con diferentes cosas que ustedes pueden, ¿no es cierto?, por ejemplo, tecnología. Nosotros usamos la plataforma Canvas para comunicarnos con los estudiantes y para poder utilizar varias herramientas. También los profesores usan varias herramientas también tecnológicas ahora para poder comunicarse con los estudiantes y hacer las clases un poco más dinámicas. También está la biblioteca. Nosotros tenemos una biblioteca muy, muy, muy grande y extensa con acceso a muchas, muchas revistas científicas, por ejemplo, con las cuales ustedes, ¿no es cierto?, pueden también mejorar sus conocimientos. También están las canchas, por si a ustedes les interesa hacer cosas de deportes, ¿no es cierto?, que las tenemos habilitadas incluso ahora en pandemia y ustedes pueden acceder a ellas. Se reserva, ¿no es cierto?, porque hay que mantener los aforos, pero es posible usarlas igual. Aquí alguien me puso viajes internacionales, se refiere, sí, me refería a las posibilidades de intercambio con algunas universidades. En términos prácticos, después al final ustedes tienen también diferentes beneficios con su tarjeta universitaria, pueden acceder también a la sala de estudios, gimnasio, etc. Y en términos de lo que ocurre para los graduados, hay fiestas también, ustedes van a quedar dentro de las bases de datos de graduados también y están, ¿no es cierto?, los círculos de honor donde ustedes también van a quedar ahí para la posteridad en el caso, ¿no es cierto?, de que tengan un rendimiento excelente.
Tenemos también acceso a diferentes complejos deportivos de la universidad, también algunos tipos de atención médica dental y veterinaria, y para los que tengan alguna mascota, está el Hospital Veterinario de la Universidad de Chile también, y también tenemos acceso a algunas actividades culturales que ustedes pueden, ¿no es cierto?, utilizar, ¿ya? Descuentos en diferentes centros a los que ustedes pueden acceder por ser estudiantes de la Universidad de Chile. Y en términos de continuación de estudio, ya les había mencionado el tema del empalme. No sé si hay alguien que tiene más dudas respecto a esto, pero en términos del empalme, ustedes pueden inscribir cursos mientras están en pregrado, ¿ya? Y entonces esos cursos se convalidan en pregrado y en posgrado, porque como los hicieron dentro del programa, ¿no es cierto?, nosotros se los convalidamos, y entonces eso hace de que ustedes puedan hacer el programa en menos tiempo, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos? Ser estudiantes de FEN, tener una licenciatura para poder entrar al posgrado, cumplir los requisitos de cada curso para poder tomar los cursos, y en general también poder leer en inglés, porque hay varias de la literatura que se entrega también que es en inglés, ¿ya? Y también lo otro importante es que si ustedes optan al respecto de hacer el empalme, también tienen acceso a que el programa les cueste un poco menos, porque se hace un descuento en base a los cursos que ustedes hayan realizado antes, ¿ya? Entonces también hay un beneficio no tan solo de tiempo, sino que también un beneficio económico. Perdón. Y respecto entonces ahí, se pueden convalidar hasta 5 cursos, eso es lo máximo que nosotros podemos hacer por decreto. Entonces eso es lo que ustedes pueden convalidar mientras hacen pregrado, ¿ya? Pueden tomar hasta 5 cursos dentro del programa, y entonces pueden hacerlo, y cada carrera tiene una sugerencia respecto de las 4 carreras que tiene la facultad. La ingeniería, ¿no es cierto?, con sus 2 menciones, ingeniería comercial en sus 2 menciones, ingeniería en información y control de gestión y contado de auditor, todas tienen una sugerencia de cómo hacer ese empalme para optimizar, ¿no es cierto?, los tiempos. Valentina me pregunta si los 5 no incluyen los de nivelación. No, Valentina, no los incluye, son 5 aparte de la nivelación. Entonces, en total, nosotros podríamos convalidarle los 3 de nivelación, más 5 que ustedes hagan dentro del programa, de los cursos, ya sea de profundización y amplitud o cursos de formación avanzada. Y aquí entonces ustedes, como les decía, pueden ver en este sitio, pueden ver las sugerencias de articulación que hay para cada carrera, malla nueva y malla antigua, ¿ya? Entonces ahí pueden ver todas las alternativas, pero si aún así tienen dudas y les gustaría, ¿no es cierto?, tener un camino señalado que para seguir, etcétera, me pueden contactar y lo podemos ver para ver caso a caso, ¿ya? Sobre todo si ya tomaron algunos cursos, porque ahí se empieza a volver un desafío en ver cómo lo pueden tomar, pero se puede lograr, ¿ya? Hay varios, hemos tenido de todas las carreras que finalmente le hemos podido encontrar alguna solución, ¿ya? Así que si están interesados, pueden preguntar sin problema, y ahí podemos buscar alternativas. Y por último, en términos de financiamiento, Benjamín ya me mandó un correo. Perfecto, Benjamín, estaré atenta, entonces ahí te mandaré para que nos juntemos por Zoom para poder ver esto directamente, ¿ya? Todos los que me contacten, les voy a después mandar diferentes alternativas para que nos podamos reunir por Zoom para ver eso, ¿ya? Y en términos del financiamiento, entonces, ustedes, bueno, en términos del pago del programa hay diferentes alternativas de pago, y ahí ustedes pueden optar a estas distintas opciones. Cada alternativa, ¿no es cierto?, tiene eventualmente alguna opción de descuento. Bueno, aquí aparecen con detalle cada uno de estos descuentos, ¿no es cierto?, si es que ustedes pagan la matrícula anticipada o al contado, o si pertenecen a alguna organización sin fin de lucro, o si son funcionarios públicos. Y también aquí hay algunos otros descuentos para que ustedes los tengan en cuenta. Por ejemplo,
el del mérito académico, que se hace en base al ranking y ese es automático, pero ustedes para eso tienen que igual, digamos, manifestar su interés y mostrar, ¿no es cierto?, con sus notas que lo cumple, ¿ya? Sus notas y es con el ranking, como les digo. Entonces tienen que mandar el ranking correspondiente para poder saber si caen en alguna de estas categorías para poder asignar el descuento, ¿ya? Y ahí también hay algunos otros de equidad y esto lo pueden ver con mayor detalle después, conversar con la gente de finanzas que les entregue más detalle de cómo ustedes pueden acceder a esta alternativa, ¿ya? Y ahí está la información de contacto también para que ustedes puedan hacer sus consultas, ¿no es cierto? Si les falta un poco de información, si creen que están complicados con alguna cosa, etcétera, no se preocupen, ustedes pueden contactarnos nomás y ahí podemos ir viendo cada situación en cada caso. ¿Ah? Lo otro que también bueno, ahí también tenemos nuestras redes sociales para que ustedes nos puedan seguir, ¿no es cierto? Y otra cosa que se me había quedado en el tintero, que también les menciono, que tiene que ver con opción de descuento por situación socioeconómica, que eso ustedes también lo pueden manifestar al momento de hacer la postulación para que se les haga toda la evaluación, ¿no es cierto?, con la asistente social, pero si a eso les interesa, ustedes tienen que apurarse porque la última fecha para poder acceder a este beneficio para entrar en el 2022 es a finales de mes, ¿ya? El 30 de noviembre, ¿sí? Entonces, si les interesa esa alternativa, tienen que apurarse ahí para poder, ¿no es cierto?, cumplir con los plazos y poder acceder a esa posibilidad, ¿ya? Así que como les decía, ahí están nuestras redes sociales y esto sería la presentación. Ahora tengo una última pregunta que me gustaría que participaran también con Kahoot, pero no sé si hay alguna otra pregunta antes de que terminemos la sesión que les gustaría hacer que no se haya respondido hasta ahora. Javi me dice si todos los programas duran lo mismo, tanto en la versión full time como weekend, ¿ya? La versión weekend, la diferencia que tiene es que las clases se dictan en formato, como su nombre lo dice, weekend, entonces son viernes y sábado cada 15 días, ¿ya? Y eso también implica que el costo de ese programa es más alto, ¿ya? El costo de ese programa también es más alto que el de este programa. ¿Sí? La duración, y bueno, para acotar, el weekend entonces funciona no en la lógica de semestres como en el caso del full time, ¿ya? Tiene tiene otro rango de tiempo. Pero esa es la única diferencia, los dos se demoran en total 2 años. ¿Alguna otra consulta? En tema de postulación, los requisitos son los mismos. Lo único sí es que, como les digo, cuando ustedes postulan, ya sea que postulen al weekend o el que postulen al full time, nosotros revisamos sus antecedentes y entonces los direccionamos si eventualmente, ¿no es cierto?, si tienen mucha experiencia, les conviene más uno o si no, les conviene el otro, ¿ya? Benjamín me pregunta si son distintos. ¿Te refieres a las fechas de comienzo de clases o de postulación? Las fechas de postulación son las mismas para todos los programas, o sea, para los dos formatos de programa, ¿ya? Sí, son las mismas. El inicio de clases no es el mismo porque como tienen otro formato, parten el 7,
pero en el caso del weekend, no me acuerdo en este minuto, también parten en marzo, pero no me acuerdo en, qué en la fecha exacta porque tienen formato, como les digo, viernes sábado. ¿Sí? ¿Otra consulta? ¿No? ¿No hay más consulta? Ya, entonces, antes que se vayan, no se vayan todavía, quiero hacer una última actividad que me gustaría su opinión y que me puedan compartir esto. Entonces, aquí les pido, por favor, que los que no habían ingresado, si pueden ingresar. Los que no sabían, ¿se pudieron conectar los demás o no? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a continuar aquí. Ya, ahí sí me pueden compartir esto, por favor, se los agradecería mucho. Y va quedando menos tiempo para que puedan tipear su respuesta. Ahí queda menos tiempo para que puedan ingresarla. Por último, si no, póngamela en el chat si no alcanzaron a ponerlo ahí. Ya, ahí alcanzaron a poner 4 respuestas. No sé si hay alguien más que alcanzó a mandar la suya. Las personas que no hayan alcanzado, si quieres, me pueden mandar aquí por el chat para yo poder igual tenerla en consideración. ¿Ya? Y eso, pues muchísimas gracias por asistir. Si tienen más dudas, consultas, no olviden que pueden contactarse tanto con la Escuela de Posgrado, con Natalia Garrido o conmigo para poder ayudarlos en lo más posible, ¿no es cierto? Y que ustedes puedan tomar una decisión informados. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias por su participación. Que estén Muchas bien. gracias a todos por asistir. Muchas gracias, profesora, a usted por la charla Chao. informativa. Ahora los vamos a dejar con un par de videos y recordarles que durante la semana los vamos a estar contactando para saber un poco más sobre su interés respecto al programa y si quedaron con dudas para así las puedan solucionar con Natalia, por ejemplo, respecto al proceso de postulación
o beneficios que puedan acceder. Chao, gracias, que estén bien.